Análisis Internacional. Yo soy Alejandro Linares Mendoza y como de costumbre siempre es un placer poder compartir con todas y todos ustedes. Comencemos de inmediato con nuestro programa de esta noche compartiéndoles la noticia de la semana. Esa noticia que a juicio de todo el equipo de producción, este servidor incluido, ha sido la más destacada de los últimos 7 días. Para hablar acerca de la noticia de la semana tenemos que trasladarnos hasta Oriente Medio. ¿Por qué? Porque Oriente Medio continúa siendo un polvorín. Decimos esto, hacemos esta afirmación porque desde hace más de una semana el Estado de Israel mantiene un conflicto, una confrontación abierta con el grupo terrorista islámico Hamás. Todo empezó, como les hemos estado comentando en Qué pasa de norte a sur y en otros espacios de VPI TV, todo comenzó el pasado 7 de octubre, el sábado 7 de octubre. Aquel día Hamás golpeó a Israel, al Estado de Israel, con una embestida sorpresa. Ese ataque ha dejado, según las autoridades israelíes, 199 secuestrados y más de 1,000 personas fallecidas. Luego de la arremetida, Israel reaccionó, Israel respondió, lanzó la operación Espadas de Hierro. Un operativo que logró retomar el control de la frontera común entre el Estado de Israel y la Franja de Gaza. Desde hace más de una semana, Israel también efectúa bombardeos continuos, bombardeos que no han parado sobre posiciones que son parte de Hamás, que se encuentran controladas por el movimiento islámico Hamás y que tienen su ubicación en la Franja de Gaza. En resumidas cuentas, la finalidad de estos bombardeos es la de eliminar las posiciones clave de Hamás en Gaza. Gracias a esas acciones, a esos bombardeos, las fuerzas de defensa israelíes han logrado dar de baja a importantes cabecillas de la organización de resistencia islámica Hamás. Los bombardeos, sin embargo, han tenido un efecto secundario, han tenido un efecto colateral en el lado palestino. Y es que en Gaza, en la Franja de Gaza, la cifra de personas muertas a causa de los bombardeos ya supera los 2,000 individuos. La situación en Gaza es de tal gravedad que los hospitales, muchos de los hospitales que están ubicados allí en esa franja de terreno, han agotado sus recursos. Otros centros asistenciales están por hacerlo, es decir, están muy cerca de quedarse sin insumos, sin implementos para atender a las personas heridas. Entre los civiles, entre tanto, entre la comunidad civil, la comida y el agua, ambas cosas, ambos recursos empiezan a escasear. Por otro lado, las edificaciones no tienen luz y el combustible se agotó o está por hacerlo. En medio de toda esta situación, de esta trágica, lamentable, difícil, compleja situación, las personas que han logrado sobrevivir, estamos hablando de las personas que se encuentran en Gaza y que han logrado sobrevivir, se han ido trasladando hacia el sur de la Franja de Gaza. En esa zona, en el sur de la Franja de Gaza, se encuentra el Paso de Rafah. El Paso de Rafah es un cruce que comunica a Gaza, al sur de Gaza, con Egipto, con el norte de Egipto. Se trata de un canal seguro
que no es controlado por los israelíes, pero que para poder ser atravesado, para poder ser cruzado, requiere de la autorización de las autoridades, valga la redundancia, egipcias. Esta es, a grandes rasgos, la situación que se vive en Oriente Medio, que se vive en Israel, que se vive en Gaza y que ahora también se vive en Egipto a raíz de la confrontación que se desarrolla desde el sábado 7 de octubre entre el Estado de Israel y el grupo yihadista o extremista islámico Hamas. En este segmento nos corresponde colocar el acento. Esta semana el acento lo colocaremos sobre Ecuador. ¿Por qué sobre Ecuador? Porque el domingo pasado, ese país, Ecuador, desarrolló o más bien celebró la segunda vuelta de sus más recientes elecciones presidenciales. Los comicios fueron ganados por Daniel Noboa, un empresario que con 35 años de edad se convirtió en el mandatario más joven en toda la historia de Ecuador. Noboa proviene de una familia adinerada, una familia que amasó fortuna gracias al cultivo y a la exportación de bananos. El joven presidente se educó, estudió fuera de Ecuador y se preparó, entre otras cosas, para ejercer cargos relacionados con la administración pública. Daniel Noboa obtuvo 52% de los sufragios, mientras que su rival, Luisa González, la candidata que fue designada a dedo por el expresidente Rafael Correa, quedó con 48% de los favores. Ese resultado, 52% de los votos para Daniel Noboa, 48% de los sufragios para Luisa González, indica que los ecuatorianos le dieron un voto de confianza a un hombre que, pese a tener poca experiencia en las lides políticas, se presenta como un ser probo, limpio y transparente. Aunque parezca contradictorio, aunque a ustedes y a nosotros nos parezca quizá contradictorio, las pocas horas de vuelo de Noboa en el ámbito político jugaron a su favor. ¿Por qué jugaron a su favor? Pues bien, jugaron a su favor porque el inexistente, el escaso pasado que tiene Daniel Noboa en la política ecuatoriana le permitió presentarse como un dirigente fresco, como un dirigente sin mayores conexiones con los políticos del pasado o lo que viene siendo lo mismo con la política tradicional ecuatoriana. En 16 meses de gestión, ese es el tiempo que tendrá Noboa para gobernar, para ser presidente de Ecuador, 16 meses. En 16 meses de gestión, Noboa tendrá que completar el periodo que le correspondía a Guillermo Lasso, hasta ahora presidente en funciones de Ecuador. Las primeras acciones de Noboa, apenas asuma la primera magistratura de Ecuador, apenas asuma la presidencia, deberán dirigirse a neutralizar la violencia que ha sido ocasionada en parte por los cárteles de la droga, pero también por organizaciones del crimen que hacen vida, que tienen vida en Ecuador y que mantienen al país sumido en una crisis de violencia muy importante, una crisis de violencia que incluso le costó la vida, llegó a costarle la vida a un candidato presidencial.
El nuevo mandatario, les estamos hablando de Daniel Noboa, también deberá hacer gestiones para recomponer la economía ecuatoriana. El hecho de ser empresario y el hecho de provenir de una familia adinerada puede que beneficie a Noboa, sobre todo a la hora de atraer capital privado para que invierta en Ecuador. En medio de todo, Daniel Noboa tendrá además que evitar los radicalismos. Antes que enfrentarse a un correísmo que demostró ser un movimiento con músculo, con fuerza, antes que enfrentarse a un correísmo que de paso tiene o va a tener el control del Congreso, Daniel Noboa, presidente electo de Ecuador, nuevo presidente de Ecuador, deberá trabajar para tender puentes y para mantener las mejores relaciones posibles con la oposición. Ya estamos entrando en la parte final, en la recta final de nuestro espacio por esta semana. Por eso tenemos que compartir con todas y todos ustedes la noticia de impacto. ¿Cuál es la noticia de impacto de los últimos 7 días? Se trata de una contienda robótica de tipo olímpico en la que participan selecciones, equipos, delegaciones de distintos países, delegaciones de distintas latitudes del mundo. Los equipos suelen estar conformados por adolescentes y jóvenes entre los 14 y los 17 años de edad. Esa, de hecho, es aproximadamente la edad de estos jóvenes que, lo repetimos, son venezolanos y que se impusieron como campeones mundiales de esta competencia de robótica que fue efectuada en Singapur. De acuerdo con First Global es la organización benéfica que promueve el evento. De acuerdo con esa organización, la cita anual busca promover el liderazgo y la innovación, pero también busca enseñar a los jóvenes, enseñar a las nuevas generaciones que es posible y que siempre será posible resolver los graves, los complejos problemas que atraviesa la humanidad, que atraviesa el mundo a través de la cooperación y de la sana competencia. Esa ha sido nuestra noticia de impacto. Con ella corresponde despedirnos. Hasta este momento les acompañó Alejandro Linares Mendoza y, como de costumbre, estar con ustedes siempre será un placer.